Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios los bendiga, bendiciones para todos. Fíjate, te quiero compartir algo que acabo de experimentar, por decirlo así. Estaba yo en las calles por aquí en Puerto Vallarta. Les estaba compartiendo el mensaje bíblico. Llegué con unos testigos que estaban ahí poniendo su mostrador y llegué a hacerle unas preguntas. Le empecé a hablar de la escritura. Y el testigo me mostró un pasaje donde dice, porque le empecé preguntando que si ya había leído la revista de la Atalaya de agosto, donde habla acerca de las expulsiones que ellos practican a los que no obedecen a sus enseñanzas. Y, y le dije si ya había leído esa revista de la Atalaya de agosto, donde habla acerca de las expulsiones. Y le quería empezar a argumentar ciertas cosas y como siempre desvían totalmente la atención de lo que es realmente la esencia del mensaje de la escritura, de lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Entonces le empecé a cuestionar, le digo, pero si ya tenemos la escritura, si ya tenemos la palabra de Dios, ¿por qué esperar a que alguien más la interprete para poder nosotros moldear nuestras vidas y dirigir nuestra conducta hacia con los demás? Porque Cristo Jesús nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Entonces yo le digo a esa persona que digo, yo conocí una persona y me leyó un versículo que dice que no se junten con alguien que llamándose hermano sea idólatra, borracho, inmoral sexualmente. Le digo, ok. Le digo, pero ahí no dice en ninguna manera que lo dejes de hablar ni que lo corras de tu casa, etcétera. Lo cual eso sí ocurre con ellos. Entonces, el dejarle de hablar a una persona, le digo, imagínate que tú no eres, tú no estás practicando eso, pero tú en particular estás cuestionando las enseñanzas que hace tu organización, las enseñanzas que hace el cuerpo gobernante. No que tú estés practicando esos pecados, sino que estás cuestionando las indicaciones que hacen ellos. Tú puedes seguir viviendo a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, en santidad, pero sin la necesidad de estos hombres a cómo interpretan ellos la Escritura. Y ahí lo quería tener, pero siempre yéndose como siempre lo hacen por otra parte. Entonces le dije, ¿por qué si la Biblia, le puse un ejemplo muy claro también, que el uso de la barba es algo que recientemente a ellos sí se les permitió? Le dije, ¿hay algún pasaje bíblico donde Dios diga que el hombre que quiera ocupar un cargo dentro de la congregación no puede hacerlo por el solo hecho de usar barba, como a ellos antes se les prohibía, pero ahora ya les permiten usar la barba? Solo por ponerte un ejemplo entre tantos, solo, pero es en particular, para llevarlo a lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura y cómo lo interpretan los hombres. Entonces, si la Escritura a mí no me está diciendo Dios en su palabra que eso no es causa de tropiezo para los demás, pero sus líderes sí, entonces ahí yo ya tengo un dilema y tengo que tomar una decisión si le hago caso al hombre o a la palabra de Dios, y lo cual no ocurre así. En esa revista que acaban de sacar de agosto, ahí habla en caso en particular del trato hacia los expulsados, cuando antes ni siquiera un hola le podían decir a esa persona, ni siquiera un hola, pero ahora, porque su organización lo dice, porque el cuerpo gobernante lo dice, ahora ya pueden saludarlos, ahora ya pueden convivir con ellos socialmente, pero hasta que su organización lo dice, hasta que el cuerpo gobernante lo dice. Pero ¿qué nos dice Jesús? Entonces, le puse en balanza qué tiene más peso, la escritura o las interpretaciones que hace su organización. Y le puse varios ejemplos, pero por citarte esto del trato de los expulsados. Entonces, le dije, ok, vamos a suponer que tú no cometiste esos pecados, pero estás empezando a cuestionar lo que dice la organización. A ellos dicen que te tiene que hacer un comité judicial. Entonces, si es bíblico, tiene que haber un pasaje donde Dios nos tenga revelado qué conducta o qué acciones tenemos que tomar
nosotros como creyentes de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no hay algo, un sustento bíblico, un soporte de Dios que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, entonces yo tengo que cuestionar las doctrinas de hombres y aferrarme a lo que dice, a obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Entonces empezaron a molestar, empezaron a levantar sus mostradores, y yo le quería mostrar lo que dicen ahora sus atalayas a lo que decían antes. Entonces Jehová se equivocó antes cuando decía que ni siquiera un hola, y ahora ya les están diciendo que ahora sí ya pueden hablarle en las congregaciones, ya le pueden dirigir un saludo. Entonces Jehová se equivocó antes y ahora ya da otra revelación. Entonces no, son doctrinas totalmente de hombres, doctrinas totalmente tergiversadas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica de Dios. Y ese fue mi enfoque, la escritura. Entonces en la parte final dije, escrito está. Si está escrito, yo lo tengo que obedecer, pero lamentablemente y tristemente no obedecen a Dios, obedecen a esos hombres que tuercen la escritura, son falsos. Y yo le puse otro ejemplo. Le dije, ¿cómo sabe? Le digo, si yo estoy en un error, a mí me gustaría que tú me convencieras, pero ¿qué método usaría usted para poder convencerme a mí del camino de mi error? Entonces, el único método, la forma es la escritura, la palabra de Dios. Por eso le dije en Mateo capítulo 4, Jesús nos dijo, escrito está. Lo que tenemos que obedecer es lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso Dios nos da ese respaldo bíblico, ese soporte divino, que es la escritura. Si está escrito, tenemos que obedecerlo. Y otra cosa muy diferente es lo que está haciendo su organización, está torciendo, como el diablo estaba torciendo, sabía de Biblia, pero torcido el mensaje. Escrito está, dice, también lo tentaba con Biblia, pero lo interpretaba mal. Jesús le dijo, escrito está, pero con la verdad e interpretación correcta, para no dejarse tentar por el enemigo, cosa que ellos no entienden. Pero necesitamos nosotros como conocedores compartirles de la escritura para que sean transformados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces quise compartirte esta experiencia que tuve con unos testigos que tristemente pues no pueden defender, no pueden ejercer, como dice ese versículo, que debemos de dar defensa de nuestra fe en todo momento. Es algo que no pueden hacer porque tienen doctrinas de hombres que cuando tú vas a la escritura los confrontan y los hace ver como unos falsos. Entonces le puse la enseñanza bíblica al día de hoy para ustedes de que ya si tú usas barba eres piedra de tropiezo, ¿es falsa o verdadera? Pues me dijo, pues es verdadero, pero anteriormente ¿qué era? ¿Cierto o falso? No, pues falso. Entonces aquí estás siguiendo un maestro que es la organización falsa, que les enseña falsedades, les quieres mostrar con la escritura, pero están totalmente cegados, no les ha resplandecido la luz del evangelio y por eso corren, se van. Todos con los que he compartido se van, no soportan la escritura, no soportan la palabra de Dios. Entonces quise compartirte con eso para que pues también como conocedores tenemos que compartir, sembrar y que Dios tenga misericordia, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y sean salvos. Bendiciones, Dios los bendiga.